Me gustaría agradecer a Saúl08xd por dejarme subir el fic. El link de su perfil e historia estará en la descripción. Proyecto escolar e incómoda reunión, verdades mal interpretadas. Ahora podemos ver a Marinette en su habitación, terminando una tarea de su clase. Habían pasado 2 días de su pequeño viaje en el tiempo en el que se dio cuenta de la importancia de su intervención. Después de su pelea con Dumbledore, este fue encontrado por las autoridades de esa época, y fue llevado a prisión por cargos de manipulación política y daños a menores, y los cuidadores de dragones la buscaron por todas partes para, según ellos, protegerla de posibles cazadores. Eso hasta que Harry explicó que ella era capaz de destruir un continente. No le creyeron y trataron de denigrarlo por dejar libre a un dragón poderoso y salvaje, pero eso terminó cuando entraron en territorio de un dragón verdadero menor, siendo masacrados y trataron de pedir ayuda a Harry. Este les dijo que no era su problema, por lo que estaban solos. Así el dragón y algunos demonios con odio a esas personas se movilizaron destruyendo toda esa antigua sociedad. Claro que trataron de atacar a Harry, pero este logró estar a la par de un clase suprema y no fue molestado después de matar a la mayoría de sus atacantes. Hablando de Harry, este se hizo de mucha fama en el mundo sobrenatural al ser el último usuario de una magia olvida. Fue perseguido junto a Hermione hasta que se unieron al panteón nórdico, donde fue llamado el guerrero celestial llameante, siendo temido por los enemigos de los nórdicos y formando una hermosa familia con Hermione. Lastimosamente él y Hermione murieron para lograr sellar de manera completa el alma de Grendel. Volviendo al presente, Marinette se mantuvo ocupada con sus deberes de la academia. Desde el incidente con Lila no había vuelto a la escuela y solo se mantuvo en casa haciendo sus trabajos escolares en línea y su entrenamiento matutino. Claro que la maestra trató de poner algunas excusas para que volviera, pero ella los refutó fácilmente. Ahora se encontraba con Jon, el cual vestía una túnica imperial de color blanco y rojo con bordados dorados. Marinette estaba sonrojada mientras ajustaba el nuevo diseño que había hecho. Debido a la gran cantidad de telas que Jon le regalaba, estaba empezando a acumularse, y por ello hizo algunas ropas de la edad antigua por diversión. Ahora Jon había aparecido con un precioso ramo de flores, y ella notó que tenía la medida perfecta, por lo que pidió que modelara su nueva ropa. Aceptó y tenía que decir que se veía aún más guapo que con ropa moderna. También estaba el hecho que la sonrisa de Jon no la ayudaba, por lo que sus dedos le temblaron hasta que pudo terminar los últimos ajustes y sonría con orgullo por su logro. Sería narcisista decir esto, pero este es mi mejor trabajo hasta ahora, dijo Marinette con una sonrisa satisfecha con un Jon que veía su apariencia con una sonrisa. Tengo que estar de acuerdo, en los muchos eones de existencia que tengo nunca encontré ropa que estuviera a mi gusto, excepto la que yo creaba a partir de mis poderes, dijo Jon con una sonrisa. Era cierto que en las pocas veces que estuvo en el mundo humano ninguna ropa mortal, sea de baja o alta calidad, estuvo a su gusto, hasta ahora que se sentía a gusto con este tipo de diseños. Es bueno escuchar eso porque es para ti, dijo Marinette con una suave sonrisa, sorprendiendo a Jon con el regalo. Sé que no es muchos, pero mientras lo cosía, encantaba el hilo con muchos encantamientos de protección, tanto físicos, mágicos y espirituales. También los llevé a un volcán pequeño para que ganaran propiedades de fuego. Claro, esto no es nada para la existencia más poderosa, pero, decía Marinette conteniendo los nervios hasta que sintió los poderosos brazos en su cintura. No está bien, nada mejor que un regalo de mi amada, dijo Jon con una suave sonrisa antes de besar la cosa que ella devolvió con cariño. Hasta que fueron interrumpidos por el flash de una cámara. Dejando su beso de lado, volvieron su mirada para fulminar al intruso que interrumpió su momento, hasta que se dieron cuenta que era Sabine con una sonrisa que casi parte su cara por la mitad. Qué lindos son los dos, me recuerdan a mi esposo y a mí en nuestra juventud, dijo Sabine con una mirada llena de ternura, que sonrojó a Marinette, que se escondió en el hombro de Jon, que tenía una sonrisa alegre en su rostro. Gracias por su cumplido, querida suegra, dijo Jon con altanería, sacando una risa de Sabine. Ni lo menciones, querido, después de todo ahora eres parte de la familia. Bueno, lo serás oficialmente cuando se casen, dijo Sabine, y Jon no necesitaba volver su mirada para saber que Marinette tenía la cara más roja que sus escamas de la vergüenza. Solo necesito un año más,
Dijo con una sonrisa recordando que Marinette ya se volvía una adulta oficial a los 18 años debido a su origen humano y se sentía un poco tentado de adelantar el tiempo del planeta. Sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir un pellizco de parte de su amada que lo veía con una cara de regaño. Durante su tiempo juntos ella de alguna manera había desarrollado un sexto sentido de saber qué pensaba y siempre lo regañaba cuando se le ocurría una idea que podía desequilibrar el mundo. Bueno mamá, no es que nos moleste pero, ¿para qué has venido? Normalmente vienes para pedir ayuda en algo. Dijo Marinette que tenía razón, desde que supo de su relación con John esta siempre sabía cuando estaba de visita y les daba su espacio a menos que necesitara ayuda en algo y así John terminaba conviviendo con toda la familia. Acierto, Marinette te llaman de la escuela y parece que necesitan algo de ti. Dijo Sabine y Marinette apenas pudo evitar fruncir las cejas, desde su pelea con toda su clase y su regreso donde le rompió la muñeca a Lila antes de dejarla en estado vegetal no ha vuelto a entablar relación con nadie, incluso solo entrega sus trabajos sin realizar consultas a sus profesores. Con su molestia perfectamente oculta, según ella, bajó a la planta baja de la casa y tomó el teléfono que estaba en espera. Habla Marinette, ¿en qué puedo ayudarles? Dijo Marinette en el teléfono. Oh Marinette, soy la profesora Bustier y me gustaría que se reúna conmigo esta tarde. Dijo su profesora desde el otro lado y Marinette frunció el ceño al no entender la razón de la petición. ¿Ha sucedido algo que tenga que ver con mi puesto de presidenta de salón? Preguntó Marinette para poder armar una razón del llamado. Más o menos, resulta que ahora mismo hay algunos estudiantes que han perdido eficiencia en sus notas y ahora necesito a alguien que les dé orientación. Dijo la profesora en el teléfono, se podía escuchar lo cansada que estaba de la situación del salón. ¿Cuántos son y quiénes? Preguntó Marinette ya preparándose para el gran impacto que podría tener la noticia sobre ella. Adrien, Alia y Nino. Dijo la profesora después de dudar unos momentos y Marinette suspiró para calmarse. Si fuera ella los dejaría perder sus notas y por ello el año escolar, pero ahora ella era la presidenta del salón y tenía la responsabilidad de ayudar a sus compañeros en todo lo necesario mientras estuviera en su poder y ayudar en ciertas actividades de salón para mayor interés de sus compañeros. Ya veo, me reuniré con usted y ellos después de clases, por favor de informarlo con antelación. Dijo Marinette con seriedad escuchando un suspiro de alivio del otro lado que despertó un sentimiento de sospecha. Muchas gracias Marinette, las cosas en la clase se complicaron en tu ausencia. Dijo la profesora pero Marinette no estaba interesada en recordar viejos recuerdos, ahora esos recuerdos solo le trae un sentimiento de ira por la traición dada a cambio. Fue un gusto Miss Bustier. Dijo Marinette de manera un poco forzada antes de colgar la llama. ¿Estás bien Marinette? Preguntó Tiki al salir de su escondite para verificar el estado de ánimo de su portadora, pero solo encontró una mirada que contenía furia. Tiki, creo que necesito desquitarme. Dijo Marinette con enorme seriedad y Tiki suspiró resignada antes de responder. Bueno, iba a pedirte que desmantelaras un grupo criminal esta noche. Dijo Tiki en tono de derrota y Marinette endureció su mirada al saber cómo hacerlo. Después de eso regresó con John para dar los últimos retoques en la túnica de regalo y se dirigió a la escuela al lado de su casa. Cuando llegó llamó rápidamente la atención por su actual belleza y aura atrayente, desde que se volvió un dragón completo su belleza se disparó al punto de ser considerada una modelo juvenil, por lo que era normal que llamara mucho la atención. Cuando llegó a su salón encontró a todos sus compañeros dentro del salón. Ella frunció el ceño ya presintiendo lo que se avecinaba, y no demoró mucho en preguntar, ¿qué significa esto? Miss Bustier. Preguntó con un tono gélido y sin ninguna pizca de calidez en su tono. Muchos de los que la escucharon se encogieron ante el tono, nunca habían pensado que la dulce y tierna Marinette podía ser tan aterradora e intimidante, a no ser que estuviera muy enojada como ahora posiblemente. Bueno Marinette, solo buscábamos una oportunidad de hablar, trató de explicar Alia pero fue cortada por Marinette, que decidió dejar todo en claro. No hay nada de qué hablar, ustedes prefirieron a una chica que apenas ni conocen y rompieron mi confianza, ahora solo son compañeros de clase para mí. No quiero volver a relacionarme con nadie que tenga que ver con ustedes, después de todo toda acción tiene sus consecuencias.
Dijo Marinette de manera cortante y un poco de fuego en su voz. Estaba molesta que hicieran este movimiento infantil en lugar de aceptar sus acciones y procurar no volver a cometer ese error. Pero Marinette, si solo nos das una oportunidad, dijo Rose con una mirada herida antes que Marinette hablara con un tono más suave pero aún así duro para todos. Rosita, hay veces que la vida es injusta, y en esta vida nunca existió las segundas oportunidades. Dijo Marinette antes de volver a salir del salón. No quería tener que lidiar con ellos y su terquedad en no aceptar su decisión. Cuando ella se fue muchos se deprimieron por no tener la oportunidad de hablar, excepto una persona que se levantó lista para perseguir haciendo esta alias ese aire que no aceptaba esa realidad, pero Nino la agarró de la mano deteniéndola en el acto. Linda, detente, es muy claro que Marinette no quiere relacionarse con nadie, aparte es bastante obvio que no confíe al traicionarla de esa manera. Dijo Nino con tristeza pero aún aceptando la realidad de las cosas, pero pudo notar que su novia no pensaba ceder. Alia, déjalo por ahora, que ella está molesta solo empeorará las cosas con Marinette. Dijo Nino con gran seriedad y Alia se encogió, nunca había escuchado hablar a su novio en ese tono. Así el resto de la clase se retiraron a sus casas para poder meditar la situación, mientras cierto modelo estaba un poco preocupado por la posibilidad que Marinette fuera akumatizada, pero no pudo pensar en eso cuando las clases extras de la profesora habían comenzado aún con la atmósfera deprimente, pero una idea pasó por su cabeza. 1. En la noche. Era de noche en las calles de París, donde se podía ver la belleza de la capital del amor y la luz, con la hermosa Torre Eiffel adornando el paisaje ya hermoso de por sí, pero nos interesa más es la figura oscura que se mueve por los techos con la ayuda de un báculo. Ese era Chat Noir, que se dirigía a la casa de Marinette, para, según él, hacerla entrar en razón para que perdone su grupo, y así evitar que ella sea akumatizada por su soledad. No pasó mucho tiempo para que el héroe de temática de gato cayera en un edificio cercano a la casa de nuestra protagonista. Sigo diciendo que esto es una mala idea. Escucho Chat Noir, una voz de cierto Kwami de la destrucción amante del queso. Tranquilo, Plaga, solo voy, hablo con ella, la hago tranquilizarse y ella se reconciliará con nuestros amigos, todos felices y contentos. Dijo Chat Noir a su Kwami, que respondió con una seriedad no común en él. Patrañas Adrien, ella tenía todo el derecho a no volver a relacionarse con tus compañeros, una traición deja una herida en el espíritu y la mente, ella ya lo superó, pero lo mejor es no tener ninguna relación con tus amigos. Dijo Plaga con seriedad, pero Chat Noir decidió ser terco ese mismo día. ¿Y tú qué sabes de psicología humana, pequeño ser con el poder de destruir el universo y amante del queso apestoso? Dijo Adrien molesto, pero Plaga respondió de manera más contundente. 1. Más que tus científicos, porque estuve en el nacimiento del universo, vi a los humanos crecer, vi a los humanos traicionarse miles de veces, vi los horrores de la humanidad y mucho más. Adrien, soy casi un dios primordial, y tú solo niño que vivió encerrado, sin saber nada del mundo exterior. Dijo Plaga con su voz volviéndose cada vez más fría y desdeñosa, dejando a Adrien callado ante la pura verdad. Pero repentinamente algo llamó su atención, era Marinette saliendo de su casa ahora tan tarde. Esto llamó su atención ya que no tenía sentido salir cuando todos estaban durmiendo a estas horas. Curioso, empezó a seguirla para saber la razón. No recomiendo que la sigas. Dijo Plaga con seriedad, pero Adrien se molestó por lo dicho. ¿Por qué? No es seguro que una chica salga a estas horas de la noche, y más a dónde se dirige. Dijo Adrien al darse cuenta que se dirigían a un lugar donde muchas mujeres habían desaparecido. Plaga se mantuvo en silencio, dudando decirle antes de hacerlo. Hace no mucho la Dibuc decidió proteger a la ciudad de no solo los Akumas, sino también de las organizaciones criminales, pero encontró un enorme problema. Empezó a contar con una seriedad que inquietaba a Adrien, por lo que prestó atención, sin perder de vista a Marinette. Eso era que estas organizaciones contaban con un gran poder político, entonces decidió encargarle a alguien la misión de destruirlos, pero no de la manera heroica. Continuó, y Adrien notó que unas personas se empezaron a acercar a Marinette de manera sospechosa. Ese alguien se encargaba de destruir a estas organizaciones de manera sutil pero rápida, una asesina entrenada para matar.
Uno de los hombres puso su mano en el hombro de Marinette, pero ella lo agarró antes de torcerlo y con brutalidad lo rompió antes de derribarlo al suelo. El otro trató de atacar, pero Marinette interceptó su puño antes de golpear la articulación del codo, inmovilizándolo antes de agarrarlo y romper su cuello. El derribado trató de levantarse, pero una patada a la mandíbula torció su cabeza, rompiendo su cuello por el movimiento repentino. Tiki llegó una noche hace unos meses, me explicó esto y lo acepté ya que sabía lo poco preparado que estabas para arrebatar una vida, pero bueno. Marinette Dupain Chen es un miembro de la familia Chen, una de las grandes familias de China con mayor historia militar, así que la Dibu se puso en contacto con ella para este tipo de trabajos. Explicó Plaga de manera aburrida como solo lo sabe él. Claro que la mayoría era mentira, pero había algo de verdad en sus palabras. Adrien estaba sorprendido de la verdad que le fue revelada junto al acto hecho por Marinette justo frente a él. Nunca esperó que la buena y tímida Marinette pudiera ser una máquina de matar, y según podía ver no le importó nada las vidas que tomó. Pero no pudo continuar cuando vio como un grupo de personas armadas hasta los dientes rodearon a Marinette y sin saber por qué, se quedó viendo lo próximo a suceder con Marinette. Ella ahora miraba al grupo de 25 personas que la rodeaban con armas de fuego con alto calibre. No tuvo ningún problema con llegar al lugar de trabajo, pero se había dado cuenta de la presencia de un pequeño espía que sabía quién podía ser y decidió dejarlo ver lo que haría. Vaya, pero miren que tenemos aquí, una señorita, dijo uno de los líderes que se acercó a Marinette mientras hablaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella lo golpeó en su barbilla, tomándolo por sorpresa antes de voltearlo y ponerse detrás suyo. Esa maniobra la salvó de ser acribillada y dieron los segundos necesarios para tomar la pistola del tipo y cambiar de lugar de apoyo mientras el sujeto caía muerto al suelo. Aprovechando la oportunidad, Marinette se asomó apuntando con la pistola en dirección de uno de los matones, destrozando su cabeza. El otro trató de responder pero recibió otro disparo a la pierna y cabeza. Me quedan 4. Contó las balas en su cargador antes de guardar el arma y empezar a sortear a sus enemigos, que disparaba a la columna donde se escondía. Cuando uno de ellos se dio cuenta que ella se había movido, todos se dispersaron con la intención de encontrarla. Uno de ellos entró a un edificio cercano junto a 4 sus compañeros. Empezaron a inspeccionar el edificio, que resultó ser una tienda de antigüedades, hasta que uno de ellos fue agarrado del cuello y arrastrado lejos de sus compañeros, sin ser notado hasta que vieron la falta de uno. Sin poder reaccionar, Marinette apareció detrás del primero del grupo y disparó directo a su cuello, matándolo. Los demás trataron de disparar a su dirección, pero ella ya no estaba en ese lugar. Uno se acercó al lugar pero fue sorprendido por una patada a las piernas, que lo derribaron, y un disparo a la cabeza. Con solo una bala en su cargador, agarró el rifle de su enemigo, un clásico de armas de guerra, un AK-42. Ella sonrió con emoción. Cuando estuvo entrenando con Harry, agarró un poco de interés en las armas de fuego y John se dio cuenta, por lo que le enseñó a cómo usarlas con un entrenamiento militar tanto estadounidense como ruso con un poco de chino. En otras palabras, ella sería un miembro de las fuerzas especiales en el ejército. Saliendo de su escondite, ella acribilló al primer enemigo que vio, matándolos antes de poder defenderse, pero rápidamente se escondió en una esquina de la pared antes que disparos impactara donde antes se encontraba parada. Molesta por su retraso, ella salió cuando escuchó que se quedaron sin munición y disparó a diestra contra sus enemigos, que no pudieron defenderse, muriendo en el acto. Tirando su arma al suelo, se puso a recorrer el edificio, donde encontró una armería llena de armas de todos los calibres militares, tan legales como ilegales, y una llamó su atención. Ahora solo había 12 enemigos fuera y tendría el pase libre para matar al líder. Se acercó al estantes de armas, donde se encontraba una de sus armas favoritas, un rifle semiautomático Barrett M107A1, calibre 50. Esta arma era una de las más poderosas del siglo, y sin contar lo difícil que era conseguirla incluso para los gobiernos, para sus ejércitos, un arma que podría causar una matanza a mismo tanque si es bien utilizada. Con el arma ya equipada, ella se acercó a la ventana, y para su fortuna, como desgracia para su enemigos, estos se encontraban en la calle cercas el uno del otro. Acomodando el arma, se posicionó para disparar y cuando estuvo lista, disparó. ¡Boom!
Fue el sonido que se escuchó por su disparo mientras su octava víctima cayó al suelo muerto con la cabeza destrozada. Los demás trataron de cubrirse pero Marinette ya tenía su objetivo en la mira. ¡Boom! ¡Boom, boom! Así continuó hasta que todos estuvieron muertos. Los más cobardes se arrodillaron esperando que los perdonara, pero recibieron el doble de disparos, y los que se cubrieron en un muro fueron sorprendidos cuando los disparos los atravesaron. En solo unos 15 minutos todos los guardias en el perímetro terminaron muertos por una de sus armas. Dejando el rifle donde lo encontró, empezó a tomar 2 pistolas, un rifle de asalto y una buena cantidad de munición antiblindaje. Ahora mismo entraría a la guarida del líder y tenía un máximo de 1 hora y media antes que llegue el helicóptero de rescate y todos los esfuerzos serían inútiles. Sabes que puedes usarme y terminar todo esto en unos minutos, ¿verdad? Dijo Drake después de estar todo un día dormido y darse cuenta de la situación con rapidez. ¿Y qué tiene eso de divertido?, preguntó con una sonrisa salvaje y dejando salir su voz de dragón, mientras el dragón celestial se carcajeó de la diversión de su compañera. Después de prepararse, ella se dirigió al edificio de 12 pisos donde se esconde el líder. Una vez abrió fuego contra la puerta, matando a los guardias detrás de ella. Una vez entró, tuvo que esquivar un cuchillo a su garganta, pero con un disparo en la pierna fue suficiente para poder rematarlo. Marinette continuó su camino matando por los 3 primeros pisos, hasta que se quedó sin munición para continuar matando, por lo que agarró un cuchillo y continuó en su camino. 2 corrieron en su dirección antes de atacarla con una estocada, pero solo dio un paso a la derecha antes de cortar su cuello. Trató de cortarla, pero ella atrapó su muñeca para cortar su costado. Trató de golpearla, pero se dejó abierto para que Marinette lo apuñalase en un punto vital. Después continuó, pero cuando abrió la siguiente puerta, fue recibida con una patada que la forzó a retroceder, pero rápidamente tuvo que bloquear un corte de una katana corta, y otro ataque de cuchillo de su anterior atacante, pero el otro la pateó detrás de la rodilla, haciéndola tropezar, pero usó para dar una barrida con su otra pierna, que derribó a su otro atacante en medio de su ataque. Aprovechó su oportunidad para alejarse y analizar a sus oponentes. Ambos eran de ascendencia japonesa, un con calva pero con una constitución ágil y fuerte como los antiguos shinobi de la guerra Sengoku. El otro tenía cabello negro y un barba en barbilla. Otra cosa que los diferenciaba era sus armas, donde el calvo tenía una katana corta, el otro parecía tener una gran habilidad con los cuchillos. Odoroi Takoto ni Ki, Tsukiru no Arona no Kogawata Shitachi Osote Imasu. Mira qué sorpresa, una chica con habilidad nos ataca hoy, dijo el calvo con calma tensa, listo para saltar a la contienda. Ai, demo kareno Tsukiru gawata shitachi ni doreo ansur kami te mimasou. Sí, pero veamos cómo sus habilidades van en nuestra contra, dijo el de barba con la misma calma fría, para tomar posición al igual que su compañero. Marinette alternaba su mirada entre los dos, esperando el primer ataque hasta que esquivó al shinobi de la katana con un paso lateral antes de volver a bloquear otro ataque de un cuchillo con su antebrazo, antes de patear a su enemigo para alejarlo. Cuando trató de localizar al otro, su cara fue voltea por un puñetazo en su cara. Sin poder reaccionar, el otro la levantó sobre su hombro y la derribó en el suelo. Kanojo Wasenride, Seifu no Assassin Yorimo Sugurete Imasu. Es buena, incluso mejor que algunos asesinos del gobierno, dijo uno de ellos con admiración, mientras el otro se tuvo un poco neutral. Karewa Wakakute Kasikoku, Snengo ni wa Osore Rareru Ito ni Naru de Sou. Sanenagara, Anata wa Machigata Baso ni Kimasita. Es joven y hábil, en unos años será alguien de temer. Lástima que vino al lugar equivocado, dijo el otro con sarcasmo cuando Marinette ya terminó de ponerse de pie. Ella miró con profunda seriedad a los asesinos. Nunca esperó a profesionales con entrenamiento marcial, pero eso también le trajo emoción de medir sus habilidades en artes marciales practicadas hasta ahora. El primero volvió a atacar con su katana, pero Marinette detuvo el corte en medio antes de golpearlo con la cabeza. El otro trató de entrometerse, pero fue mandando atrás por una patada al abdomen. Así fue como el usuario de katana y Marinette entraron en un intercambio de golpes, donde trataba de usar la katana, pero ella no lo permitía. Al mantener un firme agarre en la muñeca del hombre se lo impedía, hasta que el otro casi logra un corte, forzando a Marinette a alejarse antes de bloquear una patada a sus costillas antes de agarrarlo y forzarlo a acercarse.
Cuando tuvo a su segundo enemigo cerca, ella lo golpeó con un gancho a la barbilla antes de sostenerlo del cuello y después darle unos 3 golpes directos a la cara, pero lo soltó para desviar un tajo de la katana y patearla en la pierna, logrando derribarlo antes de golpearlo en la cara con una patada que lo hizo golpear su cabeza contra el piso. Dejando a su enemigo en el suelo, volvió su cabeza antes de esquivar otro ataque antes de recibir un gancho a las costillas. Recuperándose del golpe, sostuvo el brazo de su enemigo antes de golpearlo en la cara con la otra y después aplicar una llave antes de levantarlo sobre su espalda de cabeza al suelo, donde golpeó con fuerza generando un crujido repugnante. El usuario de katana se levantó de manera tambaleante y cuando miró a su compañero caído vio como su mirada deja de tener brillo. Ahí pudo entender que ellos en realidad eran hermanos y la muerte de uno de ellos le era fatal para el otro, pero antes de poder reaccionar este levantó su arma y se cortó el cuello con ella. Ante su vista su enemigo cayó al suelo muerto por su propia arma y solo pudo suspirar algo cansada. Pero en eso notó en la esquina de la habitación un bolso grande de cuero. Cuando lo abrió se sorprendió cuando encontró explosivos de alto nivel en ella, con algunas hojas con diferentes direcciones con un mapa muy detallado de la ciudad. Sabiendo de su gatuno espía empezó a analizar el mapa con las notas junto a los explosivos. Se sorprendió cuando se dio cuenta que estaba planeando un ataque terrorista. Hola Ladybug, al parecer tenías razón, estos tipos planeaban un ataque terrorista en unas semanas, y tranquila, ese plan irá en su contra dentro de muy pronto. Dijo al teléfono simulando que estaba hablando con ella misma. Esto haría que Chapnoy piense que trabaja para Ladybug, y así no tener que lidiar con él más tarde. Después colocó los explosivos en zonas estratégicas del edificio. Cuando terminó se alejó 1 kilómetro y detonó los explosivos. ¡Bom! Cuando terminó la explosión se deshizo del detonador y comenzó a regresar a su casa mientras podía escuchar las sirenas de los policías en la lejanía. Estaba tranquila que encontraría la verdad de lo sucedido gracias a que dejó pistas en unos edificios cercanos. Con Adrien. Ahora mismo podemos ver al modelo de la marca Agreste sentado en su cama, procesando lo que había visto esa noche, pero aún así no podía creer lo que vio en ese lugar. Te dije que era una mala idea. Dijo Plaga con un su fiel queso en sus patas, pero ahora tenía una mirada dura nunca vista hasta ahora. Pero no podía dejarla sola en ese lugar. ¿Qué demonios pensaba Ladybug con pedirle hacer esas cosas? Preguntó Adrien con frustración, pero Plaga respondió con poca importancia. Ella fue realista, los Akumas no son los únicos enemigos que podíamos tener, los políticos son enemigos muy molestos como difíciles de derribar, la única manera de hacerlo de manera efectiva era con un asesino entrenado. Dijo Plaga antes de continuar sin darle a Adrien la oportunidad de continuar su protesta. Se necesita cortar sus fuentes de ingresos para reducir su poder en el gobierno. Una vez eso esté hecho, la policía podrá actuar de inmediato y sin repercusiones. Terminó de decir dejando a Adrien con las palabras en la boca antes que éste refunfuñara. Aún así no era necesario matar a todas las personas. Dijo molesto, pero Plaga harto decidió darle una vista de la realidad. Tú no puedes opinar nada en esto. Eres un mocoso que pasó toda su vida encerrado, no sabes de la crueldad de las personas y las consecuencias de tus acciones. Tú fuiste el que pidió que no desvelaran a Lila y mira lo que pasó. Exclamó Plaga molesto de la negativa de Adrien, dejando a este pasmado por sus palabras. No le gustaba que le recordaran ese error, había pensado en el bien de todos, pero solo fue un tonto que terminó creando una línea que ahora separaba a Marinette y sus demás compañeros. Triste y frustrado se fue a dormir con la idea de reunirse con Ladybug sobre lo ocurrido esta noche y dar su clara opinión de la situación, sin saber que la realidad decidió darle el peor golpe de su vida como superhéroe.